En 1911, mientras en el resto del país se disputaban el poder los movimientos revolucionarios, el gobierno de Estados Unidos hizo un intento de anexión del territorio de la Baja California. A los anexionistas les llamaron los filibusteros. Un telegrama tomado del archivo de la Secretaría de Gobernación cuenta un fragmento de la batalla de Tijuana. El 8 de mayo de 1911, los filibusteros, con número mayor de 300, ocupó las alturas que denominaba la población de Tijuana. El subteniente Miguel Guerrero, con 40 hombres entre soldados y voluntarios, se sostuvo haciendo esfuerzos sobrehumanos durante 2 días con sus noches, combatiendo hasta ser herido mortalmente. Dada la superioridad en número de los filibusteros, y ya agotado el resto de la gente del heroico subteniente Guerrero, tuvieron que evacuar la plaza para incorporarse a Ensenada, única plaza que aún quedaba en poder del gobierno. En esta heroica acción de armas se lamentó la pérdida de 14 muertos y 7 heridos, siendo la mayoría la pérdida de los filibusteros, ya que dicho militar les había sorprendido cenando en la Caña de Ramos, contigua a Tijuana, logrando dispersarlos en completa confusión, pudiendo reunirse con claridad del nuevo día para reanudar el ataque a la plaza que al fin cayó en poder de los intrusos. ¿Cuándo comenzó la Revolución Mexicana? Pues comienza por lo menos desde 1906, con los acontecimientos de los levantamientos en Cananea, Sonora, justamente con los mineros, pero también con los obreros que están en Puebla, levantándose por los malos salarios y las malas condiciones. Sin embargo, cuando uno ya empieza a ver las declaratorias y guías de acción de los ejércitos y de los pensadores de la Revolución Mexicana, traza la línea o encuentra otras características. Por ejemplo, el ideario del Partido Liberal Mexicano, donde está en 1901, 1905, y estos periodistas, donde están los hermanos Flores Magón, tienen que huir del país, ¿no? Porque el gobierno de Porfirio Díaz empieza a ser muy duro con la prensa libre, con la gente que lo está criticando, cierra periódicos, quema imprentas. Entonces lo que hacen muchos de los periodistas es moverse hacia otros espacios, y es el caso de por los fundadores del Partido Liberal Mexicano, que se mueven hacia Estados Unidos, particularmente California, unos se mueven a Texas, a Nuevo México, etc., ¿no? El caso es que cuando se dan estos acontecimientos de carácter global, mencionaba yo, pues hay muchas ideas de corte socialista, anarquista, que vienen de Europa, y que las revueltas de 1850, 60 en Europa han pegado o se han esparcido por buena parte del occidente. Entonces, el abrevar de estos acontecimientos, de esta ideología, de estas publicaciones de corte anarquista, les da también argumentos a los Flores Magón, o al menos a quienes siguen ciertos parámetros, ciertas directrices del Partido Liberal Mexicano. Si a esto juntamos una crisis económica muy dura, muy fuerte, que se da hacia 1906-07, hay poca lluvia, hay malas cosechas. Después, cuando ya llega la lluvia, hay una plaga que se come las semillas, las plantas. Entonces los precios paulatinamente empiezan a subir, y los salarios no lo hacen en la misma proporción. Entonces ya hay descontento social en el ámbito salarial, en el ámbito de ver que las familias están siendo afectadas. Y luego, claro, está el asunto de la política electoral, ¿no? En donde Porfirio Díaz se ha enamorado del poder y se ha quedado por mucho tiempo con una clase que lo acompaña, políticos ya muy anquilosados, ya con ideas muy viejas, muy retrógradas, y por lo tanto están reacios a dejar el poder, ¿no? Las generaciones que vienen atrás de ellos y que tratan de ingresar y cambiar estos parámetros no son bien recibidos. Uno de ellos, pues, es precisamente Francisco I. Madero, que viene pues de una familia bien educada, pudiente, propietaria, con negocios en Nuevo León, en Coahuila. Él y sus hermanos estudian en Estados Unidos, estudian en Europa. Es un intelectual que escribe cartas, no sé a qué os lo hacía, pero digamos, en la correspondencia de Madero se cartea con los mismos anarquistas, con
gente del Partido Nacional Antirreeleccionista que va a surgir después, con empresarios, con campesinos, con sindicalistas. Entonces se han juntado unos elementos tan interesantes que hacen que detone finalmente una revuelta social, ¿no? Una revuelta armada. El movimiento empieza en enero de 1911 y termina en junio de 1911. Es decir, son 5 meses de actividad que se van a concentrar sobre todo en Mexicali, que es donde aparece el movimiento armado, con gente que llega del sur de California y algunos indígenas y rancheros locales. Esos todos se van a pasar al maderismo, ¿sí? Y el otro lugar importante, primero va a ser Tecate, después El Álamo y finalmente en mayo y junio de 1911 Tijuana. Por eso, y la batalla del 22 de junio de 1911 es la batalla simbólica de la pérdida de este grupo, de este contingente armado, en el cual hubo diversos intereses y que, te repito, se confrontaron más entre sí que con el propio ejército federal o los rancheros locales. La respuesta de rancheros locales, la respuesta de indígenas locales va a ser en su mayoría pensando que luchan en una acción contra invasores extranjeros. En una minoría sí va a haber indígenas del lado revolucionario, sí va a haber indígenas rancheros del lado revolucionario, pero todos como regla terminan del lado de Madero. Por eso ubicar el movimiento en función de los Flores Magón en Baja California es mentir. Es mentir. Desde abril uno empieza a encontrar respuestas hacia Madero y repetidos propuestas anexionistas, pero termina siendo el sector maderista, y de hecho la paz se logra de acuerdo a Madero. En Mexicali se firman de acuerdo a los tratados de Ciudad Juárez, que no son tratados, pero bueno, así se le llaman, y en Tijuana la propuesta no tiene nada que ver con el anarquismo, tiene que ver con que los extranjeros querían poseer tierras en la frontera. Y ese fue el tema que los llevó a romper, ¿sí? Y por eso no hubo paz armada, no hubo paz firmada en Tijuana, pero es porque la propuesta de los norteamericanos era quedarse con tierras. Esta necesidad de territorio mexicano es muy importante para el sur de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no solamente es la zona del Valle de Mexicali y la zona de Valle Imperial la que se impacta, sino toda la cuenca. Y cuando digo toda la cuenca me refiero desde los estados de Colorado, Wyoming, Utah, Nuevo México, obviamente Arizona, California y Nevada. Es decir, son acciones en México, pero están impactando el imaginario sobre qué va a suceder en el futuro con la única corriente importante en todo el oeste estadounidense. Por eso lo que sucede en Baja California es muy importante para el presidente William Howard Taft y es muy importante para los gobernadores de Arizona, de California, de Nevada. Por eso la propuesta de anexar la Baja California o la parte del Valle de Mexicali es una propuesta diaria, cotidiana. Sale en la prensa, se menciona, se propone. Yo me atrevo a afirmar que en los últimos 25 años, cada semana, cada 3 días, alguien dice hay que apoderarnos de la Baja California, no solamente por la extensión territorial, sino por la parte que implica que el agua del río Colorado y los usos futuros del río marquen el futuro de la región, pensando que es la única gran fuente de agua para el oeste norteamericano. El porfirista son 100 soldados. 100 soldados, la compañía fija, son los que van a combatir, sobre todo para defender Tijuana. De ahí sale el subteniente Miguel Guerrero, después teniente, y por eso la heroicidad con este personaje de 20 años de edad, y van a combatir como si se tratara de un movimiento de anexión. Aquí lo importante en términos numéricos es que llega en abril de 1911 el 8º Batallón de Infantería, un 8º batallón famoso en la época, oaxaqueños la mayoría de los integrantes, y son los que realmente van a decidir el triunfo.
no es con el grupo de 100 soldados locales, que además, hay que decirlo, pues cuando toman Tijuana, por ejemplo, pues muchos se van. ¿Sí? El 8 y 9 de mayo, pues se cruzan la frontera, porque dicen, esto no tiene para qué. No ven posibilidades de ganar y se van hacia San Isidro. Pero ya el 8º Batallón de Infantería, con 500 hombres, con la ametralladora, ya es otra cosa. Entonces, en realidad, el triunfo es el 8º Batallón de Infantería y se cambia el eje de quién es el centro de atención, porque pues es un batallón de mucha significación, ¿no? O sea, no es cualquiera. Es la mayor cantidad de hombres armados que ha habido para ese momento en la historia de Baja California. ¿Sí? Y ellos no llegaron su llegada en abril es para proteger las obras de irrigación en el Valle de Mexicali. Su destino no es combatir a los hombres que tomaron Mexicali. Su destino es defender las obras. ¿Por qué? Porque las obras que están haciendo, si se caen, inundan el Valle de Mexicali e inundan Estados Unidos. Por eso la inversión norteamericana del lado mexicano. Por eso la importancia de ese momento, para ese momento, pero después en las siguientes décadas hasta el día de hoy. Hoy que te bañaste con agua del río Colorado. No tiene que tener un significado, no puede quedarse así como dato, ¿no? Algo pasa que todos los días tú usas agua de un río que nace en las montañas de Colorado y Wyoming. Digamos, ahí es cuando comienza, o estaba yo planteando cuando comienza la Revolución Mexicana. Pensemos cuándo termina, porque ese también es el otro asunto, ¿no? Entonces, Luis Cabrera, que es uno de los participantes y artífices también de este momento, a él le parece que la revolución termina cuando se va Porfirio Díaz del país, ¿no? Y entonces Francisco León de la Barra como presidente interino, y luego ya con la elección Francisco Indalecio Madero se queda en el poder y para él se acaba la revolución. Y es lo más equivocado que uno puede pensar, porque es justamente cuando se han dado las condiciones para que los ejércitos, los campesinos, los obreros, las mujeres, una gran cantidad de habitantes ha encontrado la salida y comienzan las batallas más duras, justamente entre 1913 y 1916, que es, digamos, el periodo más cruento de la Revolución Mexicana, porque ahí sí hay hambrunas, asesinatos, violaciones, levas de jóvenes, de niños, es decir, ahí sí la revolución se vuelca justamente con la violencia que uno caracterizaría de una revolución propiamente dicha, ¿no? Entonces, cuando aparece ya la Constitución de 1917, que le da un cambio importante a la legislación nacional, uno podría decir, bueno, ya con eso se acaba la Revolución Mexicana, ¿no? Pareciera ser que ocurra así. En Baja California, en el Distrito Norte de la Baja California, el coronel Esteban Cantú ha llegado a la región, ha cambiado ya la capital del distrito de Ensenada de Todos Santos a Mexicali, dejando a los villistas o a los representantes de Francisco Villa ahí solamente cuidando el puerto, y él se mueve a la capital en Mexicali, traslada los poderes públicos o el poder público, y comienza también otro momento, digamos, de la historia de la Revolución Mexicana en Baja California, ¿no? Llega entonces Carranza, digamos que es como el gran abuelo de la revolución, como a veces se le observa, se le mira, y se le acusa a veces que es conservador, ¿no? Bueno, los últimos estudios dicen que la Constitución y el propio Carranza puede ser conservador en algunas cosas, pero lo es muy liberal en cuanto a la legislación. Sin embargo, ahí no termina la revolución, porque asesinan a Carranza, va a llegar los sonorenses al poder, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, el propio Abelardo Elías Rodríguez, que va a ser nuestro gobernador aquí en el Distrito Norte de la Baja California, y la revolución continúa, ¿no? A lo mejor en menor espacios, con menores batallas, pero también se da en buena parte del país, ¿no? Entonces, algunos dicen, bueno, es que cuando ya aparece el Partido Nacional Revolucionario, el abuelo del PRI, ¿no? En 1929,
y el general Plutarco Elías Calles como que calma las aguas, está en el proceso de reconstrucción, pues ahí podemos decir que ya se acabó la revolución. Pero viene la cristiada, esta revuelta de orden religioso, y nos damos cuenta de que no es así. Entonces, por eso algunos también trazan el fin de la revuelta armada, conocida como Revolución Mexicana, hasta 1940, ya cuando el general Lázaro Cárdenas está en el poder y comienza a instrumentar políticas públicas y políticas económicas que rebasan incluso ya lo que buscaba la Constitución de 1917.